Muchas gracias, gracias al Señor. Un momento tan hermoso de alabanza, de adoración. Y qué privilegio poder juntarnos a compartir la palabra de Dios, lo que Dios tiene preparado para nuestro corazón. Este martes pasado nos gozamos en la escuela bíblica. Siempre instamos a venir porque la verdad que es hermoso las herramientas para poder entrar en la palabra de Dios y tener un encuentro con Dios, conocer acerca de las formas de entrar en la Escritura, en las formas de acercarnos a Dios y escuchar su voz escrita, ¿no? Y realmente es de mucha bendición. No deje de venir el martes, haga un esfuerzo. Si llega un poquito más tarde, no importa, haga el esfuerzo. Siempre algo queda y son herramientas muy hermosas. Y cuando uno entra en la palabra de Dios, se empieza a enamorar de la palabra, se empieza a gustar, y el paladar, dice el escritor, que realmente es más dulce que la miel. La palabra de Dios comienza a gustar y es más dulce que la miel. Y muchas veces cala hasta lo más profundo, hasta el tuétano, ¿no? Hasta el hueso. Y qué hermoso que es poder descubrir ese poder de la palabra, esa amplitud. Nos hace más inteligentes la palabra de Dios. Nos hace más ubicados. Nos hace más realistas. Nos hace más maduros, nos hace más pertinentes. La palabra de Dios es increíble cómo nos enriquece más que cualquier otra literatura. Todas las otras literaturas que vos puedas leer, ponelas a la luz de la palabra. Primero te vas a dar cuenta que ya está todo escrito y contenido acá. De ciencia, de sociología, de economía, de política, de sexualidad, de lo que se te antoje. Es muy bueno leer, pero todo ponelo a la luz de la Escritura y te vas a dar cuenta que está contenido aquí. Y lo que no está avalado por la palabra de Dios es cháchara. Y eso no te lo voy a decir yo, si lo querés probar, probalo. Pero con 61 años me doy cuenta de que todo lo que no está avalado, toda idea, toda literatura que no esté avalada por la palabra de Dios es cháchara. Es repetición, es agradar al oído, parece muy, en algunos casos parece muy interesante, muy ocurrente, pero no deja de ser más que eso, ¿no? Pero la palabra de Dios es hermosa. Y a mí me encanta la palabra de Dios cuando me dice lo que quiero escuchar, pero también cuando me pone en crisis. Me interesa. No puedo decir que me gusta, pero termina gustándome porque es algo que realmente me sorprende, ¿no? Cuando me enfrenta conmigo mismo y me pone en crisis, saca lo peor de mí. Y es interesante porque es como le pasó a Natanael cuando se presentó ante Jesús y Jesús le dice, he aquí un varón. Y dice, ¿quién es este que me conoce tanto? ¿No? Dice, ¿te sorprendes porque te dije que te vi debajo de la higuera? Y él se sorprende porque realmente dice, esta persona que está hablando de mí me conoce. Y eso nos pasa cuando de pronto escucho que la palabra de Dios habla de mí. Y yo digo, ¿de dónde me conoce tanto? Si yo relativamente hace poco, y es muy poco lo que yo doy a conocer. Pero claro, me doy con que el fabricante de esto que está aquí parado conoce célula por célula. Entonces eso me sorprende y me encanta. Me encanta el serio problema de la desocupación. Hoy es un tema ya de hace muchos años que nos preocupa, la desocupación. Y la desocupación todos sabemos, o muchos sabemos, y los que hemos estado desocupados, ¿sí? Y los que hemos estado desocupados por bastante tiempo, sabemos que lo más perjudicial,
lo más duro de la desocupación es justamente eso, la desocupación. No tanto que se pierde la remuneración económica, no tanto como que falta el puchero al mediodía y a la noche. Si bien eso es terriblemente duro, y aquel que ha pasado necesidad sabe lo que es llegar a casa y no poder pagar los impuestos al día, o poder pagar los impuestos y no poder pagar el alquiler, y ¿para qué digo? Gracias a Dios no me pasó nunca que los niños lloren porque no hay que poner en la olla. Es muy duro. Pero el serio problema de la desocupación es que pega en mi dignidad, pega en mi integridad, pega en lo que soy y en lo que soy tenido en cuenta o no soy tenido en cuenta. La desocupación es algo que más allá, que es algo, hay un síndrome de cuando la persona se jubila, ¿no? Y dejamos la ocupación, entramos en crisis. Este es el problema de la desocupación, porque va más allá de la cuestión económica. Es una cuestión de dignidad. Y esto, hay una parábola muy hermosa que tengo miedo decía Gigi recién, cuando entro en este tipo de enseñanza. Jesús es algo que sorprende. Cuando a Jesús le tiraban un tema, yo digo, ¿en qué momento saca una parábola de una manera tan ocurrente, tan maravillosa? Solamente Él podría hacerlo, ¿no? Señor, pasa tal cosa, y dice, te voy a contar una historia. Está comiendo con Simón y de pronto entra una mujer, se tira a sus pies, llora, y Simón hace toda una elucubración en su interior, y él de pronto dice, Simón, tengo una historia para contarte. Y son cosas maravillosas, realmente yo digo, qué manera de enseñar, que más de 2000 años todavía estamos sacando jugo de esa enseñanza. Bueno, si eso no lo puede hacer alguien que es Dios, qué duda me puede quedar. Pero me sorprende, me sigue sorprendiendo. Me encanta cuando Dios me sorprende en el encuentro con su palabra. Sucede con el reino de Dios como con... Y vamos a buscar Mateo, capítulo 20. El reino de Dios, y empieza a hablar Jesús del reino, enseña sobre el reino de Dios y lo compara con, ¿no? Que Dios te dé todo lo que Él tiene para darte esta mañana. Si a mí se me escapa algo, seguro que se me escapan cosas que te las llene Él, que Él cubra la multitud de errores que pueda haber en la presentación, en el traspaso del mensaje, que realmente Dios te hable esta mañana. Clámale a Dios que Él te esté hablando. Y dice que sucede con el reino de los cielos como con el dueño de una finca. ¿Otra versión? Bien, un propietario. Dice el dueño de una finca. ¿Una Reina Valera? El padre de familia, ¿sí? Metámonos, por favor, en el relato de Jesús, porque Jesús está dando una enseñanza que ya vamos a ver de dónde viene, pero Él está dando una enseñanza y dice que sucede con el reino de los cielos como con el dueño de una finca, como con el padre de una familia, como que el propietario de un campo que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Se arregló con ellos para pagarles el salario de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo a eso del mediodía y otra vez a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza
y encontró en ella a otros que estaban desocupados. Les preguntó: ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo: llama a los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero. Se presentaron, pues, los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde, y cada uno recibió el salario completo de un día. Después, cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día. Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño, diciendo: estos que llegaron al final trabajaron solamente 1 hora, y usted les ha pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día. Pero el dueño contestó a uno de ellos: amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso? De modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Dios bendiga su palabra. Qué tremenda palabra, qué tremenda enseñanza. ¿De dónde la sacaste, Jesús? ¿Cómo se te ocurrió tan rápido en una situación donde el capítulo 19 está mi amigo y tu amigo Pedro, ¿sí? Después que el joven rico se acerca a Jesús y está toda la vivencia donde el joven rico le dice: ¿qué debo hacer? Y Jesús le dice: bueno, tenés que hacer lo que dice la ley. No, ya lo hice todo. Bueno, anda, vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Y se fue triste. Entonces sus discípulos quedan allí. Señor, ¿quién va a ser? ¿Quién se va a salvar? Y Jesús le dice: va a ser muy difícil para el que tiene muchas posesiones, porque el corazón está confiando en las posesiones. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que, Pedro, tranquilo. Lo que sí, los que son primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Te voy a contar una historia, Pedro. Y saca del corazón, no de la galera, del corazón, saca esta enseñanza Jesús y compara al dueño de este viñedo, al reino de los cielos, con el dueño de un viñedo, con un padre de familia. Lo compara con una persona. Voy a pedir a los que lean fuerte, por favor, ahora que somos pocos, que se ponga de pie y lea fuerte Mateo 4 y Lucas 17. 2 personas que lo lean. Pero Jesús está hablando y dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre. Y lo compara con una persona, ¿sí? Cuando Jesús llega a la tierra, Jesús mismo está hablando del reino y está explicando y enseñando acerca de qué es esto del reino de los cielos. Un reino es un lugar, es un territorio que tiene un rey, que tiene súbditos, que tiene leyes, que tiene un perímetro, ¿sí? Pero no estamos hablando de ese tipo de reino, dice Jesús. A ver, cuando lo tenga Mateo, dale. El reino de los cielos se ha acercado. No está hablando de un territorio. El reino de los cielos se ha acercado, está entre vosotros, ha venido, se mueve. ¿Qué dice Lucas 17? No van a decir: mírenlo acá, mírenlo acá. Es el
entre ustedes. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De quién? De Él. Está hablando de Él mismo. No se va a decir allá, esto es acá, hay un... No. El reino está entre ustedes. Esto es para que tengamos una idea, porque está hablando del reino y está enseñando. Y hoy el reino de los cielos, ¿dónde está? ¿Dónde? Entre nosotros y en nosotros. Y el reino de los cielos hoy se acerca. Cuando hay una persona que no conoce a Jesús y yo voy y le hablo de Jesús, el reino de los cielos está ahí, está en mí. El reino está mezclado entre la multitud. No es un territorio con vallas, no es un territorio con fronteras. No les pido que los quite del mundo, dice Juan 17. No estoy pidiendo que los quite, sino que los guarde del mal, porque el reino de los cielos está metido como la sal, en el guiso, en la carne. El reino de los cielos está metido como la luz, en las tinieblas. Entonces, donde voy, llevo el reino. Poseo el reino. Y el reino de los cielos es como un padre de familia, ¿sí? Es el propio dueño que sale a buscar, otro punto del ejemplo de esta parábola. No manda, no envía, sino que es el dueño el que sale a buscar. El dueño sale a buscar a las personas. Es el mismo dueño y señor de toda la finca la que va y busca a cada una de las personas para traerlas a trabajar a su propio viñedo. Sale a todas horas sale a buscar. El día judío comenzaba a las 6 de la mañana, ¿sí? El día laboral judío, el día comienza a la noche. El día judío comienza a la noche, fíjense, porque primero es creada la noche antes que el día. Y después de la noche fue hecho el día. Por eso es que el día judío comienza cuando anochece, ¿sí? Pero el día laboral judío comenzaba a las 6 de la mañana. Y a esta hora sale este dueño a buscar gente. Pero luego sale de nuevo a las 9 de la mañana. Y luego sale de nuevo al mediodía. Y luego otra vez a las 3 de la tarde. Y otra vez ya casi al finalizar del día. Pero es el dueño el que sale a buscar a toda la gente. ¿Pero qué encuentra? Encuentra distintas actitudes en las personas que son contratadas y encontradas, ¿sí? Los primeros no sabemos dónde estaban. La verdad que los primeros acuerdan un denario, el salario de un día. No sabemos dónde fueron hallados ni qué estaban haciendo. ¿Acuerdan conmigo o no? ¿A dónde fueron encontrados? Los primeros no sabemos. No sabemos porque después va a la plaza. En toda plaza funciona la vida de un pueblo, ¿sí? Bueno, aquí en nuestra ciudad, cuando había todavía balanzas públicas, esas balanzas para pesar camiones, estoy hablando balanzas para pesar grandes cargas, eran lugares donde se contrataba gente para trabajar. Usted quería buscar a alguien para hacer cualquier tipo de trabajo humano, iba a las balanzas públicas y en las balanzas había cuadrillas de gente, ¿sí?, que hacía changas, lo que se llamaba, se contrataba por día de trabajo. En el mercado usted va y hay lugares donde están reunidos los changarines, que se llaman, que son personas que se contratan por el trabajo. Y en este tiempo las plazas giraba toda la vida alrededor de la plaza. Y así como estaban vendiendo, así como estaban pidiendo, así como estaban anunciando, esta gente estaba desocupada y estaba en las plazas. Estos primeros acuerdan un pago, vamos a trabajar por un denario, el salario que representaba un día de trabajo, ¿sí? Y bueno, allí va el dueño de esta finca, contrata, le dice, mira, tengo para cosechar, tengo para podar, tengo para cultivar
vamos a contratar este día de trabajo y ellos van. Los demás estaban en la plaza. Ya cuando él sale después, a las 9 de la mañana va, y estos sí estaban desocupados. Y cuenta de que como a las 5 de la tarde él va a la plaza y encuentra allí gente que está desocupada y ociosa. Allí está, todo el día, allí en la plaza, están sentados, al punto de que él les pregunta, ¿no? Les dice, ¿por qué están todo el día aquí ustedes sin hacer nada? Cuando termina el dueño de la faena, el día de trabajo, una vez que ya está culminado el día de trabajo, manda a llamar para abonar, para pagar a cada uno. Esto es importantísimo, como la enseñanza de lo que es un buen patrón, de lo que es un buen empresario, si querés ponerle ese nombre, una buena persona que da trabajo. Alguien que busque, por ejemplo, Deuteronomio 24, cómo Dios enseña al que da trabajo a respetar el trabajo de la gente, a respetar el salario de las personas, a respetar con dignidad y dignificar a las personas con buenos trabajos. Fíjense cómo la ley de Dios, a veces decimos, la Biblia no tiene nada que ver con la política, o que la política es la vida del pueblo, es todo lo relacionado al pueblo, y la Escritura tiene todo que ver con la vida del pueblo. ¿Qué dice Deuteronomios? 24:15. Fíjense una cosa, si alguien alguna vez trabajó durante un día y esperaba a las 7 de la tarde para cobrar, porque no tenía que llevar a la casa, puede llegar a entender la ley de Dios de que le dice, no lo dejes hasta el otro día. Al que trabajó, dale su paga, porque es pobre y necesita esa paga. Ese día 30, 31 que llega a fin de mes y esperás ese sueldo o esperás ese depósito en tu cajita de ahorro, porque está en rojo la economía de la casa. Y esto es algo que Dios lo entiende perfectamente y nos lo enseña para que lo cuidemos, para que seamos respetuosos. No vaya a ser que clame contra ti, ¿no? Esto es importantísimo, porque cuando termina, Él llama y llama a los últimos. Y ¿sabe una cosa? Es aquí donde se desencadena mi crisis. Acá es donde yo entro en crisis. Yo digo, ¿cómo llama a los últimos? ¿Por qué llama a los últimos? ¿Por qué hay gente que entró a las 6 de la mañana? Y escucho la queja después y digo, ¿qué cosa más lógica? ¿Qué cosa más lógica? Entré a las 6 de la mañana, me comí el calorón de todo el día, laburé casi 12 horas y resulta no solo que ahora me llaman al último, sino que después me brota toda la crisis, ¿no? Pero es justamente allí donde el corazón de Jesús está queriendo enseñarnos. Y fíjense una cosa, en esto me enamora de la Escritura. Por favor, agarren la Biblia y tómenla. La pregunta que cuando el joven rico está hablando, porque no nos olvidemos que viene de una enseñanza donde el joven rico le dice, ¿qué debo hacer? Vende todo lo que tiene y se van. Y allí viene Pedro. Pedro es una persona preciosa.
Y no en balde Jesús le da toda esta explicación después de la pregunta que Pedro hace. Porque hace preguntas con mucha sanidad, pero con mucha transparencia. Se anima a preguntarle a Jesús lo que muchas veces yo no me animo. Y la disfrazo y la careteo. Pero dice 19:27 que cuando Jesús le da la enseñanza, le dice Pedro: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Es una cosa preciosa porque Pedro dice, ¿qué vamos a recibir? Porque si este vende todo lo que tiene y nosotros dejamos, no te olvides, Jesús, que nosotros dejamos todo lo que tenemos. ¿Qué vamos a recibir? Pero fíjense si este Pedro no es el mismo del que habla Juan, ¿no? Juan, otro, aquí está hablando Mateo. Pero yo quiero que busquen en Juan 21. En Juan 21 está hablando del mismo Pedro. Y fíjense la reacción de este Pedro, porque es una cosa maravillosa escuchar hablar de una persona por dos personas distintas. Juan era uno y Mateo otro, ¿sí? Pero en el verso 15 del capítulo 21... allí Jesús le está diciendo a Pedro de qué forma iba a morir. Y le está diciendo, Pedro, después que le da las llaves del cielo y le reconoce que esa confesión de fe de Pedro que le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice, esto no te lo ha revelado hombre de carne y hueso, te lo ha revelado Dios. Y después le dice, Pedro, va a llegar el momento en que se te viene la noche, Pedro. Te van a llevar a donde vos no querés ir, te van a vestir de como vos no te querés vestir, como dándole a entender que Pedro, la forma en que Pedro iba a morir, ¿no? Y dice que terminando el desayuno, Jesús le preguntó a Simón, bueno, todo el relato ¿sí? Le dice, cuida mis ovejas. Y dice el verso 19, al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Y después le dijo, sígueme. Fíjense el verso 20 lo que le pregunta Pedro. Al volverse Pedro vio que detrás venía, ¿quién venía? Juan. Venía Juan, el discípulo a quien Jesús quería mucho. El mismo que en la cena había estado sentado al lado y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús, Señor, ¿y a este qué le va a pasar? No, es una cosa maravillosa, porque como diciendo, a mí me viene la mano, ¿y a este qué le pasa? ¿Qué le va a pasar a este que es amigo tuyo? Es el mismo que estaba echado en el pecho de Jesús cuando Jesús le dice, hay alguien que me va a traicionar. Y Pedro, conociendo la relación de Juan, dice que le hace una seña, no sé qué seña le hace, pero le dice, pregúntale quién es. Y Jesús se lo revela a Juan quién es. Entonces tiene una relación con Juan, Jesús, muy íntima. Cuando le declara este futuro a Pedro, Pedro dice, ve que viene Juan y le dice, ¿y este qué le va a pasar? Y Jesús le da la misma respuesta. ¿Qué te importa a vos lo que le va a pasar a este? Y si yo quiero darle a él la vida eterna sin que pase por la muerte, por eso es que después dice la palabra, se corría la bolilla que Juan no había conocido la muerte, pero el sentir del corazón de Pedro. Ahora, es precioso porque en la forma en que Pedro se acerca, no es la misma forma en que se acercan los trabajadores quejándose. Pedro le dice, Señor, nosotros hemos vendido todo, ¿qué nos toca a nosotros? Y Jesús sabe, interpreta el sentido del corazón de Pedro y le da toda esta explicación, le da toda este desarrollo de la parábola como para que Pedro entienda la realidad de lo que es el reino, cómo debemos movernos en el reino. Y el reino es un reino de pura gracia y soberanía. No es un reino demócrata. No es un reino de democracia, es un reino de gracia. Y es un reino de soberanía. Es
inevitable que me brote el justiciero. Me pasa a mí, hermano. Me pasa a menudo. Por eso digo que Pedro es una persona hermosa. Porque es la que me representa en esa impulsividad y ese ser justiciero con el bolsillo ajeno. Pensé que me daría más. Cuando a la hora de cobrar, pensé que me daría más. ¿Por qué pensé que me daba más? ¿Por qué? Si tratamos por el denario, ¿de dónde saco yo que me iba a dar más? ¿De dónde me brota esa idea? ¿Te animás a contestar algo? De comparar. El grave problema que tuvo Caín con su hermano Abel. Caín, la bronca no era con Dios, porque si no, lo hubiera intentado matar a Dios. Sí. Uh-huh. Cuando les toque predicar, tengan cuidado con el Antonio, porque Antonio les roba el sermón así. Entonces uno le pide, no, bárbaro, Antonio, bárbaro. No, hermoso, hermoso, hermoso. Realmente es lo que me brota, es lo que me pasa. No te vas a callar por eso. Pero Antonio tiene una puntería así para dar aplicación. Lo que pasa es que lee mucho el Antiguo Testamento y la cultura judía. Y por eso me encanta realmente. Pero es justamente lo que me brota. Ese justiciero de que me ponen a la par. Fíjense que en un momento le dicen, me hiciste igual, ¿no? Me hiciste igual. De asalariado paso a decidir lo que se hace con el salario y con la propiedad. De ser un contratado, un llamado, un invitado, paso a opinar como el dueño y señor del viñedo. ¿Cuánto me deben dar y cuánto le deben dar? ¿Dónde me deben poner y dónde lo deben poner? ¿Cuántas horas debo trabajar o no debo trabajar? Entonces, ¿en qué momento me brota ese sentimiento? Y es justamente esto, ¿no? ¿En qué momento? También me molesta que justamente me hagan igual a los otros. Pero esto no es una cuestión que le pasaba a los judíos. Me sigue pasando a mí. Me sigo apropiando esta privatización del Dios del universo, del Dios creador. Lo privatizaron los judíos, lo privatizamos los evangélicos, lo privatizan los católicos y lo vivimos privatizando a Dios. Y Dios sigue siendo el Señor y dueño del universo y es el Rey de Reyes, ¿no? En ese momento es que me aparece, dice Mateo, cuando tu ojo es malo, más vale que te arranques el ojo. Y a veces es interpretada esa enseñanza como que con lo que miro, lo que veo en televisión, lo que consumo, lo que veo en la calle. Y me la paso pensando en lo malo del ojo. Y aquí la enseñanza justamente usa esta referencia de pronto a decir, tenés el ojo malo, tenés un punto de vista egoísta, tenés un punto de vista totalmente parcial.